Son las 11:37 de la mañana y bueno, vamos a hablar de los detalles de un gran proyecto, Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. Porque la verdad han sido muchos los lugares emblemáticos que Caracas ha tenido a lo largo de los años y ahora un grupo de escritores e ilustradores venezolanos se han unido en un ejercicio de memoria colectiva precisamente para recordarlos y que será parte del libro titulado Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. Esta publicación reunirá 40 crónicas e ilustraciones como un homenaje a la capital en su aniversario número 455. Y es un compendio de historias que recreará un recorrido por las librerías, los restaurantes, los bares y hasta experiencias urbanas que han desaparecido o cambiado de uso. Precisamente para conocer todos los detalles de este libro, tenemos hoy en el estudio a dos de los periodistas que han participado, que han trabajado en estas crónicas, y no son otros sino nuestros queridos Luisa Salomón y Ricardo Barbar, periodistas miembros de este gran proyecto. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Les saludamos. Bueno, ustedes están allá con UNAI. Y quien les habla desde este otro lado de la ciudad, Albany Lozada. ¿Cómo están? Aquí estamos en cuerpo presente, Albany. Pero igual hay que Lo saludarlos sé. formalmente. ¿Cómo están, muchachos? Por ¿Cómo les va? supuesto. Qué gusto. ¿Sabes cuánto me está diciendo Ricardo que no venía al estudio? Hace 3 años. Sí. Antes de la pandemia, Ricardo no venía, porque Luisa sí ¡Qué estuvo con nosotros bárbaro! en el Navidad. programa especial en Navidad y tal, pero Ricardo tenía 3 años que no nos visitaba. Un montón. No se puede Bueno. repetir, no puede pasar tanto tiempo. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenido de vuelta. Bien, todo bien. Interesantísimo Encantado de estar saber con de este ustedes. proyecto, de qué se trata este proyecto de Caracas 455 y la memoria de la ciudad perdida. Bueno, es un libro que recoge 40 crónicas de lugares emblemáticos que de alguna manera identificaron a Caracas, la Ok. transformaron o le dieron una dinámica. Y también es la historia de las personas que estaban involucradas en esos lugares, ¿no? Que obviamente 40 son pocos, ¿no? Claro. Se quedaron un montón por fuera. De hecho, el proyecto que lo coordinaron Mirelis Morales y Mariana Cadenas, tiene en principio este primer tomo, pero no estamos cerrados a hacer una nueva edición Claro. o una segunda parte. Pero sí, incluye 40 lugares o experiencias, bares, librerías que de alguna u otra manera marcaron la dinámica de la ciudad de diferentes formas, ¿no? Y es una manera un poco de recordar esa Caracas, de dejar un registro histórico, una memoria, pero además no desde, bueno, lo perdido, porque al final todos los lugares se transforman, pero sí desde, bueno, recordar un poco esa nostalgia, y esa fue la ciudad que vivimos algunos. Claro. Y una de las cosas curiosas es que los escritores que están involucrados, hay unos mayores que sí vivieron ciertas cosas, hay otros más jóvenes que no vivieron, algunas de las cosas están incluidas en el libro, y es un intercambio interesante siempre, pensar nuestra ciudad desde esas perspectivas tan cambiantes, Y ¿no? cuando hacen ese corte, digamos, ¿hasta qué año se van? Es lo que se perdió a partir, porque claro, Caracas se ha perdido no se puede ir, no sé, a finales del siglo XIX o, Sí. o a los primeros 50 años del siglo XX, pero hacen un corte, bueno, ¿cómo estaba la ciudad en el año tal y a partir de entonces qué fue lo que se perdió o cuáles fueron los sitios emblemáticos en esa época? En realidad el criterio no es tanto de tiempo, sino Ok. más los lugares icónicos de Caracas que de alguna manera forman parte de la memoria colectiva. Y como bien decía Luisa, lo interesante de este proyecto es que uno que no vivió esa época, pues se puede aproximar a esos lugares, conocerlos y saber que existieron y que ahora no están. Y bueno, resultó un poco difícil a veces porque era buscar en donde no había información, ¿no? Entonces, ¿a dónde íbamos? ¿A qué personas recurríamos en esos lugares que no hay información periodística a veces? La gente no sabe con quién hablar. Entonces, pero bueno, fue un poco una labor casi arqueológica. Claro, claro. Sí. Que ojo, Claro, no eran claro. lugares particularmente viejos, o sea, no es Ujú. que hicimos unas Ujú. crónicas del Panteón o de los lugares que ya son íconos y parte de la historia. Son más bien lugares recientes, o sea, Ok. del siglo XX en Ujú. adelante, de la vida más cercana que hemos tenido, de hecho, porque hay cosas que nosotros que, bueno, ya estamos llegando a los 30, bueno, ya Ricardo llegó. Ya Estamos llegamos los mayores dos, ya. ya, no olvídalo. Claro, Eh, ahora me llama mucho la atención en medio de ese gran trabajo que sin lugar a dudas tuvieron que hacer todo este gran equipo, Luisa y Ricardo, ¿cómo fue la curaduría o más bien el criterio para escoger de tantas crónicas, de tantos lugares, solamente 40? Esas 40 recogen, suponemos, las más emblemáticas, pero ¿cómo fue el criterio para escogerlas?
Bueno, en realidad son solo 40 porque el presupuesto se hacía muy complicado Ok. cuando si fueran más. Claro. Pero en Ujú. líneas generales, la idea, o sea, hay varios grupos representativos de diversas áreas. En realidad siempre es muy difícil, creo yo, calificar o decir qué es más importante o qué lugar fue más emblemático, porque el que vivió unas cosas y unas experiencias pensará que es más importante Claro. un lugar que otro, pero sí son estos lugares que existieron lo suficiente y que le dieron suficiente vida cultural a la mayoría de los caraqueños, ¿no? Ujú. Que aunque obviamente son de distintas áreas. Creo que lo mejor del proyecto es que tiene secciones de diferentes áreas. Entonces hay Ok. lugares musicales, lugares restaurantes, bares con la vida nocturna, Ujú. también lugares culturales, librerías. Y eso, bueno, le da una amplitud a este tipo de experiencias bueno, que vivimos muchos caraqueños y que son del futuro, del pasado Ujú. reciente realmente. Hay cosas que yo llegué a vivir. Por ejemplo, creo que está por el medio de la calle, Ujú. que fue una experiencia muy Ujú. chévere en el municipio de Chacao, que de alguna manera todos lo vivimos en esa época, que no es un lugar en particular, pero era una experiencia que Claro. compartíamos todos los caraqueños, ¿no? Y así muchos. Entonces la idea es justamente al abarcar la mayor cantidad posible de estos sectores, un poco para tratar de ir eligiendo estos lugares emblemáticos, porque bueno, todos tenemos muchos recuerdos en esta ciudad y en efecto la ciudad ha cambiado muchísimo. Y geográficamente también, porque, a ver, para toda una generación, Caracas termina en el Teresa Carreño hacia el este. Y por el lado del oeste igual, hay gente que tiene toda su vida entre Caricuao y San Martín. Entonces, el resto de la ciudad para ellos es un sitio completamente desconocido. Claro. Entonces, ¿cómo compaginar y cómo amalgamar las experiencias de cada uno en distintos lugares, Ricardo? Bueno, creo que geográficamente, aunque esté la división, yo Ujú. creo que en el libro abarcamos varias áreas, Ujú. sin importar la división, y lugares que fueron un ícono y que permanecen en la memoria. Hay lugares que, por ejemplo, durante el libro estaban cerrando. A Luisa le tocó hacer la librería, una librería, Alejandría, que acaba de Alejandría, anunciar su cierre. que creo que todavía está abierta, por cierto. Ok. No sé, y están vendiendo todavía los libros, pero bueno, no solo eran lugares que ya se habían ido o han desaparecido, sino también lugares que estaban cerrando en el momento. Y creo que es importante hablar de las librerías porque creo que en Caracas las librerías han cerrado mucho y no solo está Alejandría, sino hay otras librerías, Lugar Común también, Ujú. dentro del libro. Eh, y también recordar que el libro lo pueden comprar en la página web caracasciudadperdida.com. Pero está en físico el libro. ¿O es Sí, virtual? el libro se compra en una página web, Ok. pero se envía el físico. Ok. Va a ser impreso, ya está en imprenta, de hecho. Ok. Eso sí, en este momento solo está disponible para Venezuela y Estados Unidos, Ujú. pero no se descarta abrir la venta hacia Europa, a los migrantes Ujú. europeos. Yo creo que es un libro que, aunque obviamente todos los podemos disfrutar, yo decía cuando me entré en el proyecto, yo decía, pero yo quisiera este libro para mí, porque Ujú. yo siento que yo vivo aquí, pero mi ciudad ha cambiado tanto que a veces Claro. ya yo no, hay cosas que extraño, ¿no? Pero Ujú. creo que para los migrantes en particular es bastante atractivo porque es una manera de, bueno, tener consigo recuerdos, memorias de estos lugares bueno, que hicieron parte de su vida y que en el extranjero uno, por muy bien que te Ujú. vaya, creo que siempre extrañas como tu tierra, ¿no? Y de Claro. dónde vienes y esos lugares que te hicieron feliz. Que al final creo que Claro. Caracas sí tiene mucho de eso, a pesar de que tenga muchos problemas, ¿no? Tiene Ujú. muchos buenos recuerdos y un calor bueno, que es difícil olvidar. Ahora, reunir, digamos, las crónicas, esa es una parte muy, muy interesante, porque como ustedes decían al comienzo de la entrevista, y conversamos amigos con Luisa Salomón y Ricardo Barbar, periodistas, miembros de este proyecto. Ah, caramba, se nos fue la señal. ¿Tú nos escuchas, Albani? No, se nos Yo fue. los escucho Ahora volvimos a perfectamente. escucharte a ti también. Ajá. Ok, va y viene. Bueno, el libro se llama Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida, reúne crónicas, parte pues de la memoria colectiva, la historia contemporánea de nuestra ciudad capital y además como una forma de celebrar los 455 años de Caracas. Pero, a ver, entre esas crónicas, esos lugares emblemáticos que se perdieron, que ya no tenemos,
aparte de esa experiencia que muy bien comentaban ustedes, como lo es por el medio de la calle y que todos recordamos, o la librería Alejandría, que todavía no ha cerrado, pero lo va a hacer. ¿Qué otros lugares recogieron, recordaron y sobre todo recolectaron parte de su paso por nuestra ciudad? Le voy a pedir a Luisa, a Ricardo y a ti, Albani, que esa pregunta la contestemos luego de escuchar buena música. Hacemos la pausa que corresponde a esta hora y al regreso pues queremos conocer más detalles de qué tiene ese libro y también interesante saber quién más ha colaborado con toda esta experiencia. Pero bueno, ya venimos con mucho más de esta conversación con Luisa Salomón y Ricardo Barbar, periodistas, miembros del proyecto Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida, aquí en Agenda Éxitos. Y mientras tanto nos vamos con Aterciopelados. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Bueno, recuerda que este mes de febrero es corto y hasta mañana tienes oportunidad de aprovechar la promoción de JJ Import Corp Love is in the Sea para que puedas hacerte presente en este mes del amor y la amistad y demostrar tu cariño a quienes amas acá en Venezuela. Así que la distancia no tiene por qué ser un impedimento. Envía de Miami a Venezuela regalos para esas personas especiales por un precio igual de especial. Lo único que tienes que hacer es visitar nuestro Instagram, @JJ_Import para que te enteres de todos los detalles. Aprovecha Love is in the Sea, la super promo del mes del amor y la amistad de JJ Import Corp, válida solo hasta mañana. JJ Import Corp es tu aliado logístico.
Bueno, hay cosas que no tienen explicación, como esta Coca-Cola sin azúcar. Es realmente increíble y además es indescriptible. Ciertamente, y tienes que probar la nueva Coca-Cola sin azúcar para que veas que es demasiado buena para describirla con palabras. Sí, señor, no hay manera, de verdad. Búscala y descubre tú mismo por qué su sabor es indescriptible. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Te quedarás como yo, sin palabras. Bueno, y te recuerdo que puedes aumentar tus ventas con BanPlus. Solicita el equipo de punto de venta que necesitas sin importar el tamaño de tu negocio. Visita banplus.com y conoce el catálogo de equipos disponibles. De tecnología inteligente, quise decir, inalámbricos, multiplataforma, del tamaño de tu preferencia, una gran variedad para que puedas escoger el punto de venta que mejor se adapte a tu negocio. Obtén tu equipo o actualiza el que ya tienes. Y lo único que tienes que hacer es solicitarlo a través de la www.banplus.com. BanPlus, hacemos país. Agenda Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:54 de la mañana. Seguimos conversando aquí en Agenda Éxitos con Luisa Salomón y Ricardo Barbar, periodistas, miembros del proyecto Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. Y Albany, que hoy nos está acompañando desde la casa, le deja una pregunta al aire que tiene que ver pues, con los detalles. ¿Cuáles eran esos sitios que se rescatan o que se recuerdan? Y también, desde luego, conocer quiénes más los acompañan en este proyecto, pues que apela a la nostalgia, a la memoria y sobre todo al registro, ¿no? Porque muchos vivimos esos sitios, disfrutamos de esas experiencias, pero bueno, hay que guardarlas en blanco y negro y con unas crónicas maravillosamente bien escritas, que estoy seguro que es así de la mano de estas plumas sensacionales que tenemos hoy aquí en el estudio. Gracias. Sí, hay muchos lugares distintos. Algo que se nos olvidó comentar. Además de los escritores, los que hicimos las crónicas, hay un grupo de ilustradores, porque cada crónica está ilustrada por diferentes artistas, ¿no? Entonces, una cosa muy chévere es que ves la historia y ves como la interpretación de algunos de estos ilustradores que tampoco vieron estos lugares y algunos no tenían la referencia personal de haberlo vivido, ¿no? Y es muy bonito porque es una mezcla de estéticas, así como una mezcla de la forma en que escribimos todos, creo que es una mezcla también de estéticas de los ilustradores. En cuanto a los que participamos, bueno, hay escritores como Sinan Alvarado, hay periodistas como Gerardo Guarache, estamos Ricardo y yo, otros compañeros periodistas como Eric Lezama, María Paula Sánchez, que creo que es la más joven del equipo. Sánchez Rugeles también, Rodrigo Blanco Calderón. También está Guillermo Amador. O sea, hay un grupo de periodistas jóvenes, de periodistas un poco más mayores, de escritores. Andrés Querese también. Sí, Floria Antonia Singer. Entonces, ese tipo de mezcla justamente generacional es muy interesante. Y lo mismo entre los ilustradores, que también están, bueno, en la página está el nombre de todos porque quisiéramos leerlos todos, pero por lo menos a mí, Se nos va el tiempo el nombrar gente. por lo menos a mí me tocó trabajar con Carlos Carreño y que él es Caracas Ilustrada y me pareció bellísimo todo lo que hizo. Y Albany preguntaba, bueno, ¿cuáles sitios, digamos, recuerdan así Claro. que tengan en la memoria de lugares que ya no están o que están a punto de desaparecer, pero bueno, que hay que mantenerlos allí presentes? Bueno, a mí me tocó escribir sobre Evio's Pizzería, la pizzería de Evio Di Marzo, y sobre el restaurante Presidente, que estaba aquí en Los Palos Grandes, que cerró creo que hace un año. Sí, Eh, durante la pandemia. Sí, y abrió en 1986, una cosa así. Tenía varias generaciones, había pasado por 3 dueños distintos, y la última dueña cuando llegó a comprar el restaurante tenía la edad de ella, el restaurante, tenía 25 años, vino de España y lo compró. Pero también hay otros sitios, Sí. Está Café Atlantique, Okay. el Lugar Común. Está el restaurante de Naona, por ejemplo, que era como también un emblema ahí en el Rosal. Está por el medio de la calle, está la emisora 92.9, que era muy caraqueña, por supuesto. Claro. La arepera La Cifrina, está Radio City, está... Por medio de la calle. Por el medio de la calle, Ajá, sí, sí, que ya por lo favor. comentamos. Hay varios lugares. Bueno, está el Lugar Común y a mí me tocó hacer Alejandría, que aunque todavía está abierta en teoría, pero está en remate, justamente ya ellos anunciaron su cierre, que es inminente, y que igual al final, bueno, al menos en mi caso, yo escribí un poco sobre la Alejandría, que ya fue, porque los dueños actuales
no son los mismos de la Alejandría en su momento, que Ok. era parte de este grupo que tenía 5 librerías en toda la ciudad y fueron una a una, fueron cerrando y quedaba la de Paseo de las Mercedes. Y bueno, un poco bueno, al menos en mi caso, porque creo que una de las cosas más difíciles fue, como decía Ricardo, conseguir estos personajes que no, o sea, porque parece una locura, pero escribir la historia grande que uno lee, uno Ujú. nunca lee sobre los cafés donde tomaba café el Libertador, o sea, Claro. nadie habla sobre donde rumbeaban, sí, rumbeaban. Entonces, Que seguramente pasaban mucho más tiempo Yo que me en las imagino. batallas que sí nos recordaron. pues. Yo me imagino, Las batallas ¿no? duraban 20 Sí. minutos, pero las rumbas y las ganaban sobre todo duraban 3 días. Entonces, nadie eso no habla lo del cuenta señor que nadie. le servía el café ahí. Claro. Entonces, a veces es difícil conseguir esos personajes, sobre todo si el lugar ya cerró. Entonces, al menos en mi caso, yo tuve la suerte que pude entrevistar a Rodney Casares, que fue el librero de Alejandría por muchos años. Entonces, él tenía todas estas memorias de lo que esa librería fue y de la gente que atendió y de cómo él me decía, mira, yo vi a mis clientes que venían y que yo les recomendaba libros, vi a sus hijos llegar a comprar libros conmigo también. Entonces, Imagínate. eso es una manera de decir, bueno, mira, era un Pero lugar de tendría que encuentro y echarle seguramente a mucha generacional. crónica social, incluso a mucha crónica de Sí. espectáculo, a mucha, o sea, no solamente al recuerdo del dueño del sitio, sino bueno, qué pasaba, cómo era la movida en esos Claro. lugares para Sí, sí, y que lo cómo... hacían relevante al sitio, ¿no? O a la Exacto. experiencia. Bueno, en el caso de Ricardo, a mí me encantó porque, bueno, pude ver como su proceso de reportear la crónica. Cuando escribió sobre la pizzería de Evios, que él no llegó a conocerla, él pudo hablar con todos los hijos de Evio Ok. y fue muy chévere porque obviamente le terminaron dando un montón de historias de lo que era Evio y lo que era la pizza para esa familia. Y yo, que sí había ido a la pizzería de Evio y que, bueno, a ver, en mi casa se escuchaban tanto Evio como Giordano, no tenía idea de cómo en realidad la pizza es realmente un elemento familiar Ok. importante para ellos. Entonces, es muy bonito porque al final terminas descubriendo las historias que están detrás de esos lugares que estás acostumbrado a ver y a Claro. disfrutar y que no te imaginas todo lo Un que hay sitio, por detrás. ejemplo, como ¿no? el Ateneo de Caracas, con toda la movida, no solamente como Sí, institución señor. cultural, sino también como teatro, como sitio de encuentro. La librería del Exacto. Ateneo La era feria, un sitio- la feria. La feria, tenemos, todos claro. los 2 o 3 veces al año, sobre todo en diciembre era como muy emblemática, pero bueno, varias oportunidades. No sé si tocan el tema del Ateneo, pero bueno, eran como sitios que para toda una generación era Ujú. como emblemático, ¿no? Y además Sí. esas cosas que tú crees que van a estar allí para Importantísimo. siempre, que son Sí. eternos y de repente Sí. te das cuenta que no, que desapareció. No, Sí. y a uno me le pasa que a veces yo no conozco la Caracas nueva a veces, ¿no? Han abierto tantas Sí. cosas nuevas que ya yo no sé, y entonces yo de repente llego a un lugar y digo, "Ah, pero aquí no estaba, no sé. No, ya no, Ujú. hace años. Ay, qué pena. Hace Qué horror. años, Yo eso ni fue me hace año y enteraba. Sí. Sí, al final es Sí. como una aproximación a lo que no vivimos, Sí, pero también es una nostalgia para los que vivieron claro. esos lugares. También hay muchas personas que escriben desde afuera, que vivieron estos lugares, que fueron a estos lugares y han tenido que emigrar por diversas razones. Y también escribir sobre esas experiencias es una forma de recuerdo, es una forma de nostalgia y es una forma de memoria histórica Claro. también desde su experiencia. Y de memoria civil, además, que como te Ujú. digo, nunca nadie habla de, o sea, no es que no se habla, pero cuando recordamos ciertas eras siempre nos concentramos en la parte política, en los hechos grandes que cambiaron Ujú. el país. Y a veces se nos olvida un poco hablar de lo que fue la cotidianidad, Claro. porque Caracas tiene sus 1000 problemas, pero también fue eso, también fue estos lugares, también fueron esas fiestas y fueron Hablamos esas del esas corte, lo que fue el cafés. restaurante El Portón, por ejemplo, en el Rosal, que era un centro donde toda acción democrática pasaba por ahí. Yo creo que no había restaurante más adecuado en Caracas que El Portón, ahí en el Rosal. O el restaurante Rex, por ejemplo, en el centro de Caracas, Claro. que era el sitio obligado para cuanto diputado o magistrado del Tribunal Supremo, Claro. gente, porque era un sitio muy sabroso y muy grande, entonces todo el mundo se reunía ahí, incluyendo Sí. todos los periodistas que cubríamos la fuente. Y además aquí como pasan tantas cosas, porque siento que aquí todo pasa, todo es como 100 cosas por segundo, 100 cosas por minuto, todos Sí. los días. Uno a veces no se sienta a pensar ni lo que ha cambiado, ni cómo hemos ido cambiando con eso, ¿no? Ok. Y está bien pensar un poco y recordar esta ciudad transformada y recordar esas memorias que tuvimos, porque siento que todo ha cambiado tan rápido Claro. y se ha ido tan Mira, Jessica volando. nos está haciendo señas. Yo creo que era para saludarme. Y dije, pero ya la saludé. No, es para que ya nos callemos, que ya se acabó el tiempo. Pero ella me hace así con la mano. Bueno, Cuéntanos, Albani. repetirle, sí, ¿no? ¿Dónde- Repetirle dónde? a la audiencia Ujú. cómo hacer para obtener un tomo de este magnífico libro. La verdad, ya yo quisiera tenerlo también. Sí. ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, Sí. en la página web caracasciudadperdida.com pueden Ok. comprar el libro, pueden seguirlo en las redes sociales también.
En Instagram está como @Caracas, piso, Ciudad Perdida. Caracas completa, no sé si es. Sí, Caracas completa. Caracas completa. Piso, Ciudad Perdida. Y, de nuevo, los envíos en este momento son para Estados Unidos y Venezuela Ok. en físico, pero... Siempre hay un no, amigo no. que viaja. Exacto, Bien. si tienes amigos en Estados Unidos, vives en España y lo quieres, se lo pides a tu amigo en Estados Unidos. Claro, pero bueno, Y poco si a poco no, se irá abriendo igual la el- idea es abrir, o sea, no estamos cerrados a la idea de abrir la venta hacia otros Y lugares. formas de pago, todas las que ofrece el mercado. En la página web. Sí, en la las página pueden web hay una encontrar. pasarela de pago. Ok. Pero bueno, es básicamente la compra es digital, pero el libro es físico. Claro, te va a llegar el físico algún Sí. momento, lo vas a retirar. Que en uno a algún veces lo sitio. extraña también. No, eso es fundamental, tenerlo ahí y echarle una ojeada Sí. de vez en cuando. Hemos vendido alrededor de 200 ejemplares en la preventa. Ok. Entonces, bueno, pueden comprar. Y ya, o sea, si alguien nos está escuchando y se mete en este momento, ya puede Sí. hacerla. ¿Y más o menos cuánto tiempo tarda en recibir el libro? Bueno, el libro está en imprenta todavía, va a tardar unas semanas en recibirlo, pero Ok. ya el libro está en imprenta. Ok, y lo tienes ahí ya reservadito. Oye, buenísimo. Excelente. Excelente iniciativa, encantó. muchachos. Sí, Ujú. señor. Albani, te dejo para que despidas aquí a Ricardo y a Luisa. Bueno, pues nada, gracias a los dos, Luisa y Ricardo. Bueno, también parte del equipo Pro Da Vinci. Siempre un placer Señor. recibirlos. Y qué bueno que ya Ricardo pisó el estudio nuevamente. Esperamos Sí, que tenerlo. van a volver. Le está diciendo que como están aburridos en Próximamente. Provinci y no hacen nada, entonces se meten en otros proyectos. Sí, para Sí, Sí, estresarnos un poco bueno. más. Ay, qué horror. Que te escuche Ángel, que te escuche Ángel. Ya, están aburridos. Gracias. Muy bien. Chao, Gracias gracias. a Chao, Luisa Albani. Salomón y a Ricardo Barbar, ambos periodistas, miembros del proyecto Caracas 455, Memorias de una ciudad perdida. Búsquenlo allí en Caracas, piso, Ciudad Perdida, y adquieran su tomo, porque la verdad es que estoy segura de que, bueno, van a quedar nostálgicos, igual que quedé yo, tratando de recordar tantos sitios que ya Así es. lamentablemente no tenemos en nuestra ciudad. A la pausa y regresamos con El Mundo Según en Agenda Éxitos.